Capítulo 22. La casa. Para cuando los extraños entraron en el claro del bosque, sus caras me eran ya tan familiares que fue como reconocerlos en vez de verlos por primera vez. El hombre bajito, el menos favorecido de los dos, iba adelante, pero retrocedió rápidamente en lo que me pareció una maniobra muy bien estudiada. Estaba centrado en cuántos éramos, analizando la amenaza que suponíamos cada uno. Supuso que éramos 2 o incluso 3 aquelarres que nos llevábamos muy bien y que habíamos quedado para jugar. Miraba mucho a Emmet, inmenso junto a Carlyle, y luego a mí. Saltaba a la vista que yo estaba intranquilo. No era normal que un vampiro tuviera tics nerviosos. Ninguno de ellos sabía qué pensar de mi constante golpeteo de pies. Durante una milésima de segundo luché contra la sensación de que faltaba algo en su recuento, pero tenía demasiadas cosas en las que concentrarme como para intentar averiguar a qué venía ese presentimiento. El hombre que iba adelante era alto y más guapo que la media, incluso para un vampiro. Sus pensamientos resumaban confianza. Su aquelarre no tenía intención de causar ningún problema, aunque, naturalmente, esta gran reunión de aquelarres se había sorprendido por su llegada. Estaba seguro de que todo se resolvería rápidamente. Él también advirtió el tamaño de Emmet y mi nerviosismo, pero luego se distrajo al ver a Rosalie. Me pregunto si ya estará emparejada. Parece que todos son pares. Empezó a mirarnos al resto, pero luego volvió a fijarse en Rose. La mujer de brillante pelo rojo estaba más tensa que cualquiera de nosotros, y el cuerpo casi le vibraba de ansiedad. Le costaba mucho apartar su intensa mirada de Emmet. Son demasiados. Lauren es idiota. Ella ya había barajado unas 1000 maneras distintas de escapar. En aquel momento pensaba que la mejor opción era salir corriendo hacia el norte, hasta el mar de los Salish, donde no podríamos rastrear su olor. Me pregunté por qué no optaba mejor por la costa del Pacífico, que le quedaba más cerca, pero no podía ver sus motivos si no pensaba en ellos. Me vi deseando que aquella inquieta mujer saliera huyendo y que los otros la siguieran, pero Alice no veía que eso fuese a ocurrir. La pelirroja miraba al hombre más normal, para ver si éste echaba a correr primero. Desvió la mirada de nuevo hacia Emmet y se movió de mala gana cuando los otros empezaron a acercarse. Ninguno de los dos hombres era tampoco capaz de quitarle los ojos de encima a Emmet durante mucho rato. Empecé a valorar a mi hermano. Parecía mucho más grande que nunca esta noche, y había algo desconcertante en su firme inmovilidad. El líder, Laurent, seguía confiando en su plan. Si nuestros aquelarres se llevaban bien los unos con los otros, entonces nos podíamos llevar bien con el suyo. Todos nos tranquilizaríamos y podríamos jugar, y podría conocer mejor a la rubia despampanante. Sonrió de un modo amigable, ralentizó sus pasos y se detuvo al llegar a unos metros de Carlyle. Nos echó un vistazo fugaz a Rosalie, a Emmet y a mí, y luego volvió a mirar a Carlyle. Creíamos haber oído jugar a alguien, dijo. Tenía un leve acento francés, pero pensaba en inglés. Me llamo Laurent, y estos son Victoria y James. No parecía tener muchas cosas en común. Lauren con su aspecto de viajero urbano continental y sus 2 seguidores más salvajes. La mujer se enfadó por la presentación. Estaba disfrutando de la naturaleza impredecible de este encuentro y deseaba ver cómo responderíamos nosotros. Vic todavía no se ha largado, pensaba, así que probablemente no pasará nada. Carlyle sonrió a Lauren, y su rostro amigable y abierto desarmó por un momento hasta la aterrorizada Victoria. Durante un segundo, todos se fijaron en Carlyle en vez de Emmet. Yo soy Carlyle, se presentó, y esta es mi familia. Emmet y Jasper, Rosalie, Esme y Alice, Edward y Bella. Al hablar, hizo un gesto rápido hacia nosotros, sin llamar la atención sobre mí o sobre Bella, que estaba justo a mi espalda. Laurent y James estaban asimilando el hecho de que no fuéramos clanes diferentes, pero yo no les hacía mucho caso. En el momento en el que Carlyle dijo el nombre de Jasper,
Me di cuenta de que lo había echado en falta en el recuento inicial de Lauren. Jasper, con una cicatriz en prácticamente cada trozo de piel visible de su cuerpo, alto, delgado y fiero como cualquier león al acecho, con unos ojos llenos de brutalidad y muchas muertes a sus espaldas. Tendría que haber sido el centro de atención de estos extraños. Su aspecto guerrero debería estar influyendo en esta negociación incluso en este momento. Lo miré por el rabillo del ojo y lo que vi era aburridísimo. Me pareció que no había nada menos interesante en este mundo que este vampiro anodino que estaba de pie tranquilamente junto a nuestro grupo. ¿Anodino? ¿Dócil? ¿Jasper? Jasper se estaba concentrando tanto que, de haber sido humano, se habría puesto a sudar profusamente. Nunca lo había visto hacer algo así, ni siquiera sabía que era posible. ¿Era algo que había perfeccionado durante los años que estuvo en el sur? ¿A camuflarse? Al mismo tiempo, estaba suavizando la atención de los recién llegados y haciendo que cualquiera que mirase hacia él se sintiese especialmente desinteresado. No podía haber nada más aburrido que analizar a aquel don nadie al fondo del grupo, tan poco importante. Y no solo él, estaba haciendo que a Alice, Esme y Bella la rodeara el mismo halo de tedio. Por eso ninguno de ellos se había dado cuenta de nada todavía. No porque Bella estuviese despeinada o por mi golpeteo absurdo. No podían atravesar esa sensación de trivialidad abrumadora para poder mirarla más de cerca. Era una más del montón. Alguien a quien no merecía la pena analizar. Jasper se estaba esforzando al máximo por proteger a los miembros vulnerables de nuestra familia. Podía oír su concentración absoluta. No sería capaz de mantener la ilusión si la cosa pasaba a mayores. Pero de momento había protegido a Bella de una forma mucho más inteligente de lo que me podía imaginar. Me abrumó de nuevo la gratitud. Parpadeé despacio y me volví a centrar en los extraños. Estaban impresionados por el encanto de Carlyle, pero seguían sin olvidarse del tamaño intimidatorio de Emmet o de mi intensidad. Intenté absorber la calma relajante que exudaba Jasper, pero, aunque podía ver cómo afectaba a los demás, yo no lograba acceder a ella. Me di cuenta de que Jasper mostraba lo que quería, y eso me incluía a mí al límite, como una amenaza, como una distracción. Bueno, yo podía adoptar ese papel sin problemas. ¿Hay sitio para unos pocos jugadores más? Preguntó Lauren, tan amable como Carlyle. Bueno, lo cierto es que acabamos de terminar el partido, respondió Carlyle con el tono lleno de calidez. Pero estaríamos verdaderamente encantados en otra ocasión. ¿Pensáis quedaros mucho tiempo en la zona? En realidad, vamos hacia el norte, aunque hemos sentido curiosidad por ver quién había por aquí. No hemos tenido compañía durante mucho tiempo. No, esta región suele estar vacía si exceptuamos a mi grupo y algún visitante ocasional como vosotros. Gracias a la cordialidad natural de Carlyle y la influencia de Jasper, cada vez estaban más convencidos. Hasta la inquieta pelirroja estaba empezando a relajarse. Sus pensamientos ponían a prueba esta sensación de seguridad, analizándola de un modo que yo no conocía. Me pregunté si estaba al tanto de lo que estaba haciendo Jasper, pero lo cierto era que no parecía albergar ninguna sospecha. Era como si estuviese poniendo en duda sus propios instintos. A James le decepcionó un poco que no fuese a haber un juego inminente, y también que se hubiese suavizado el conflicto. Echaba de menos la emoción de lo desconocido. Lauren iba asimilando la confianza y el aplomo de Carlyle. Quería saber más cosas sobre nosotros. Se preguntaba qué truco usábamos para disimular el color de los ojos y por qué. ¿Cuál es vuestro territorio de caza? Preguntó Lauren. Esto era algo normal, una pregunta que se hacía entre los nómadas. No me preocupaba que asustara a Bella. Aunque sintiese lo que sintiese, seguía detrás de mí, tan callada y quieta como podía estar un humano. El ritmo de su corazón, y por tanto el de mis pies, no cambiaban. Los montes Olympic y algunas veces la cordillera de Coast Rangers de una punta a la otra. Le dijo Carlyle sin mentir,
pero tampoco corrigiéndole su suposición. Tenemos una residencia aquí. También hay otro asentamiento permanente como el nuestro cerca de Denali. Esto los pilló por sorpresa. Lauren estaba simplemente confuso, pero cualquier cosa inesperada parecía convertirse en miedo dentro de la mente de la mujer aterrorizada. En un instante desaparecieron todos los efectos de los esfuerzos de Jasper. Sin embargo, James estaba intrigado. Aquello era algo nuevo y distinto. No solo era un aquelarre inmenso, sino que aparentemente ni siquiera éramos nómadas. A lo mejor aquel desvío sí que había merecido un poco la pena. ¿Permanente? Preguntó Lauren desconcertado. ¿Y cómo habéis conseguido algo así? James se alegró de que Lauren formulara la pregunta. Porque así su curiosidad quedaba satisfecha sin ningún esfuerzo por su parte. De alguna manera, su reticencia a llamar la atención me recordó al camuflaje mucho más efectivo de Jasper. Me pregunté por qué James quería andarse con tanto cuidado. No parecía cuadrar mucho con su deseo de diversión. ¿Por qué no nos acompañan a nuestra casa y charlamos más cómodos?, preguntó Carlyle. Es una larga historia. Victoria se movió nerviosa, y pude ver que se mantenía firme solo por pura fuerza de voluntad. Creyó adivinar la respuesta de Lauren, y, como deseaba echar a correr, James la miró para animarla, pero no consiguió disminuir su estrés. Aún así, haría lo que Lauren decidiese. ¿Cómo podía ser tan fácil? Sería muy sencillo separarse si aceptaban la invitación. Con Carlyle y Emmett llevándose a los extraños lejos de aquí sin riesgo alguno. Gracias a Jasper, era posible que nunca se dieran cuenta de lo que les estábamos escondiendo. Me adentré en la visión de futuro de Alice, algo un poco complicado en este momento, ya que tenía que obviar el potente filtro de tedio de Jasper, que intentaba convencerme enérgicamente de que debía de haber algo más interesante que hacer. Alice estaba concentrada en los futuros posibles más próximos. Me sorprendió que todos terminaran en un enfrentamiento. Algunas de las luchas potenciales aparecían ahora con más claridad que antes. Así que no sería tan fácil. En la mente de Lauren yo no oía nada más que interés y la aceptación venidera. James estaba de acuerdo. Victoria buscaba el gato encerrado, paralizada de miedo. Ninguno tenía intención de causar problemas o de analizarnos más de cerca. ¿Qué podría hacerles cambiar de idea? Me puse a pensar en el único factor que podría influir de manera definitiva, sin verse afectado por decisiones o caprichos: el clima. Me hice a la idea, sabiendo que no había nada que yo pudiese hacer. Jasper me miró rápidamente. Sentía mi nuevo temor. Es muy interesante y hospitalario por vuestra parte, decía Lauren. Hemos estado de casa todo el camino desde Ontario, y no hemos tenido ocasión de asearnos un poco. Victoria se estremeció e intentó llamar la atención de James sutilmente, pero él la ignoró. Por favor, no os ofendáis, pero he de rogaros que os abstengáis de cazar en los alrededores de esta zona, les avisó Carlyle. Debemos pasar desapercibidos, ya me entienden. La voz de Carlyle estaba perfectamente serena. Envidié su optimismo. Claro, asintió Lauren. No pretendemos disputaros el territorio. De todos modos, acabamos de alimentarnos a las afueras de Seattle. Lauren se rió, y el ritmo cardíaco de Bella titubeó por primera vez. El movimiento de mi pie vaciló rápidamente, intentando disimular el cambio. Ninguno de los extraños pareció darse cuenta. Les mostraremos el camino si quieren venir con nosotros, les ofreció Carlyle, y solo Alice y yo supimos que ya era demasiado tarde para que su plan tuviese éxito. Se acercaba el momento. Sus visiones iban a toda prisa para colisionar con el presente. Emmett, Alice, id con Edward y Bella a recoger el jeep. Sucedió en el mismo instante en el que pronunció el nombre de Bella. Tan solo una suave brisa, una ráfaga leve procedente de otro sitio,
una normalidad fruto del final de la tormenta que giraba hacia el oeste, tan leve, tan inevitable. El aroma de vela, fresco y repentino, flotó directamente hacia los rostros de los extraños. A todos les afectó, pero mientras que Lauren y Victoria se quedaron principalmente confundidos por el delicioso olor que les llegaba de ninguna parte, James se puso inmediatamente en modo de caza. El camuflaje de Jasper no era lo suficientemente fuerte como para impedir ese tipo de concentración. No tenía sentido seguir disimulando. Como si me hubiese leído él a mí los pensamientos, Jasper retiró su encubrimiento en ese instante, de manera que tan solo él y Alice permanecieran ocultos. Me di cuenta de que era lo mejor, ya que, si intentaba seguir escondiendo a Bella ahora, solo serviría para que los nómadas se percatasen del talento extraordinario de Jasper. Aún así, sentí una débil punzada de traición, pero aquello era la parte más pequeña de mi conciencia. La mayoría de mis facultades estaban nubladas por la furia. James se agazapó y se echó hacia adelante. Su mente se vació de todo pensamiento que no fuese la caza. Estaba decidido a obtener lo que quería en ese mismo momento. Le di algo más en lo que pensar. Me agaché delante de Bella, dispuesto a lanzarme a por el cazador antes de que se acercara a ella lo más mínimo, con todas mis habilidades centradas en sus pensamientos. Le advertí con un rugido. Sabía muy bien que, llegados a este punto, tan solo la supervivencia tenía alguna posibilidad de distraerle. Mi ira era tan fuerte que parte de mí esperaba que James ignorara mi amenaza. El centro exacto de su atención se amplió, lejos de Bella mientras me examinaba. En su mente surgió un extraño destello de sorpresa. Se sentía casi incapaz de creer que yo me hubiera movido para bloquearlo. Supuse que estaba acostumbrado a hacer y deshacer sin que nadie se lo impidiera. Él vaciló, dudando entre la prudencia y el deseo. Sería una tontería ignorar a los demás. Esto no era una competición entre nosotros dos, pero apenas podía resistirse a mi desafío. No estaba seguro de querer resistirse. —¿Qué ocurre? —gritó Lauren. No malgasté ni un ápice de mi atención en ver cómo reaccionaba. Vi la táctica en los pensamientos de James antes de que se moviera. Estuve en posición para bloquear su nuevo ángulo antes de que él hubiese terminado el movimiento. Entrecerró los ojos y revaluó el peligro que yo representaba. Más rápido de lo que creía. Demasiado rápido. Ahora sospechaba de mí, de todos nosotros. ¿Por qué no se había dado cuenta de la presencia de la chica desde el principio? Con aquella piel de albaricoque suave y mate en comparación con el brillo del resto. Ella está con nosotros. Oí que decía Carlyle con un tono de advertencia en la voz. Toda la amabilidad se había esfumado. James le lanzó una mirada rápida y volvió a ser consciente de la amenaza de Emmett, inmenso e impaciente junto a Carlyle. Me sorprendió la frustración de James. Él no quería tener cuidado. Estaba deseando luchar. Sin embargo, aunque seguía preparado para atacar, dejó a un lado parte de su concentración para tratar de captar algún movimiento por parte de Victoria, pero ella estaba paralizada de miedo. Mi propia atención peligró cuando Lauren reaccionó finalmente. —¿Nos habéis traído un aperitivo? —preguntó incrédulo. Tal y como había hecho James, dio un paso hacia Bella, aunque su movimiento fue más instintivo que agresivo. No me importó. Me giré un poco, sin dejar en ningún momento de mirar a mi principal amenaza, y lancé mi ira contra Lauren, enseñándole los dientes. A diferencia de James, Lauren se apartó inmediatamente. James se movió otra vez, poniendo a prueba mi concentración. Me dio tiempo a responder a su maniobra antes de que terminara de moverse. Echó hacia atrás los labios para mostrarme los dientes. —He dicho que está con nosotros —repitió Carlyle, y su voz sonó más gutural de lo que jamás le había oído. —Pero es humana —dijo Lauren. En su mente aún no se fraguaba la idea de agredir. Solo estaba perplejo y asustado. No entendí la situación, pero se dio cuenta de que la apresurada ofensiva de James podría suponer que los mataran a todos.
Miró a Victoria, igual que había hecho James antes para ver cómo reaccionaba, como si ella fuese una especie de veleta. Emmett fue el que contestó a Lauren. El suelo vibró cuando dio un paso para acercarse al conflicto, y no tuve forma de saber si había sido obra de Jasper o si solo era Emmett siendo Emmett. Sí, murmuró, con un tono carente de cualquier emoción o inflexión. El acero de su voz pareció cortar el centro de la confrontación, provocando un frío repentino en el aire. Yo estaba bastante seguro de que aquello sí había sido obra de Jasper, pero no rompí mi concentración para comprobarlo. Funcionó. El cazador se puso en pie, totalmente recto. Yo leía sus reacciones minuciosamente, manteniendo mi posición defensiva ante la posibilidad de una trampa. Esperaba enfado o frustración. Ya había visto lo arrogante que era, lo poco acostumbrado que estaba a que nadie se interpusiese en su camino. Tener que ceder ante una fuerza más grande que la suya, sin duda debía de ponerlo furioso. Pero, en lugar de eso, un entusiasmo repentino sacudió sus pensamientos. Aunque sus ojos seguían puestos en Bella y en mí, con su visión periférica medía las amenazas a las que se enfrentaba, pero no con miedo o irritado, sino con un placer extraño y salvaje. Seguía sin prestar atención a Jasper o Alice, a los que veía como meros números dentro de un censo. La mole amenazadora de Emmett le pareció súbitamente estimulante. Parece que tenemos mucho que aprender unos de otros, apuntó Lauren en tono conciliador. En ese momento el entusiasmo inexplicable de James dio paso a un plan, a una estrategia, a recuerdos de victorias pasadas, y por primera vez comprendí, con horror y pánico, que no era un mero cazador. Sin duda, le contestó Carlyle con una voz dura. Yo quería saber desesperadamente lo que estaba viendo Alice ahora, pero no me podía permitir perderme detalle alguno de los pensamientos de mi adversario. Lo escuché mientras él recordaba cómo había arrinconado objetivo tras objetivo, mientras revivía la duración de sus persecuciones más exhaustivas, mientras hacía una lista de los oponentes a los que había tenido que superar para obtener a sus presas. Ninguno de esos desafíos previos había sido tan maravilloso como el que ahora tenía ante sus ojos. 8. No, 7, rectificó. Un aquelarre de 7. Sin duda, con algunos talentos especiales entre ellos, y una chica humana indefensa que olía mejor que cualquier otra comida que hubiese degustado en el último siglo. Apasionante. No podía empezar aquí mismo, con tanta gente protegiéndola. Espera hasta que se separen. Utiliza ese tiempo para reconocer el terreno. Aún nos gustaría aceptar vuestra invitación, le decía Lauren a Carlyle. James solo era vagamente consciente de la conversación. Estaba absorto en su plan. Hasta que Lauren añadió: y, claro, no le haremos daño a la chica humana. No cazaremos en vuestro territorio, como os he dicho. Aquello hizo que se vinieran abajo el nuevo entusiasmo y la atenta mirada de James sobre su objetivo. Se giró hacia Lauren con sorpresa, pero Lauren estaba mirando a Carlyle y no pudo ver cómo la conmoción daba paso al odio. ¿Te atreves a hablar en mi nombre? La vehemencia con la que reaccionaba me dejó cristalino que el aquelarre no quedaría intacto. Oí lo resuelto que estaba James a usar a Lauren mientras éste le resultase útil, pero prefería matarlo a dejarlo atrás una vez que ya no le sirviese para nada. Parecía que su deseo por destruir a Lauren se basaba únicamente en aquel comentario. No pude encontrar ningún otro motivo de resentimiento, por lo que deduje que a James se le provocaba fácilmente, y que era despiadado. A lo mejor, yo me podía valer de aquello. James no pensaba que Victoria fuese capaz de elegir a Lauren. Me pregunté si eran pareja, pero sus pensamientos no transmitían ningún sentimiento especial hacia ella. Debían de llevar más tiempo juntos de lo que duraba su alianza con Lauren. Ellos dos eran el aquelarre original, y este último el intruso. Aquello encajaba con la facilidad con la que James contemplaba deshacerse del nuevo. «Os mostraremos el camino», dijo Carlyle, y sonó más a orden que a invitación.
Jasper, Rosalie, Esme. A Jasper no le gustó aquello, separarse de Alice, sobre todo cuando las cosas estaban poniéndose tan feas. Pero ahora no podía discutir con Carlyle. Teníamos que parecer un frente unido, y no quería atraer la atención hacia él. Carlyle no tenía ni idea de la tapadera que Jasper había creado. Jasper se resignó a mantener aquel encubrimiento el tiempo que fuese necesario. Si se aproximaba una pelea, lo usaría como emboscada. Miró a Alice y ésta asintió. Estaba segura de que ella no corría peligro. Él aceptó, pero no estaba satisfecho. Alice se situó a toda velocidad al lado de Bella. Sin necesidad de discutirlo previamente, Jasper, Esme y Rose se unieron a Carlyle situándose de tal manera que James no pudiera ver a Bella. A James no le importó. Su deseo de atacar se había desvanecido. Ahora estaba tramando algo. Emmett se retiró el último, con la mirada fija en James según retrocedía hasta quedarse junto a mí. Carlyle le hizo un gesto a Lauren y su aquelarre para que lideraran el camino y salieran del claro. Lauren accedió rápidamente, con Victoria justo detrás de él. Su mente estaba todavía llena de vías de escape. James lo dudó una milésima de segundo, y volvió a dirigir su mirada hacia nosotros. Yo sabía que, con Emmett de por medio, él no podía ver a Bella, pero en ese momento no la estaba buscando a ella. Me miró fijamente a los ojos y sonrió. Algo llamó su atención. Alice, que, al alejarse de Jasper, se había quedado al descubierto. James la miró con un atisbo de sorpresa al verle la cara por primera vez, quizá preguntándose por qué no se le había ocurrido analizarla antes. Pero aquella sorpresa no pudo traducirse en palabras antes de que él se diera la vuelta y echara a correr con el resto. Carlyle y Jasper corrían casi pisándole los talones, con Rose y Esme detrás. Tuve que esforzarme para no gruñir o chillar cuando dije: «Vámonos, Bella». Parecía estar paralizada. Tenía los ojos tan abiertos e inexpresivos que me pregunté si entendía siquiera lo que yo le decía. Pero no tenía tiempo para calmarla o para tratarla como si estuviese en shock. Ahora mismo la única prioridad era escapar. La agarré del codo y me la llevé en la dirección opuesta a la que había tomado los otros. Después de dar un traspiés, recuperó el equilibrio y avanzó casi a la carrera para poder seguirme el ritmo. Emmett y Alice iban detrás de nosotros, escondiéndola por si acaso. Yo tenía la certeza de que James no seguiría a Lauren hasta nuestra casa. En cuanto viese la oportunidad, se largaría y daría la vuelta para buscar el rastro de Bella. No sabía cuánto tiempo tardaría él en escabullirse, pero yo tenía que actuar como si ya no estuviese observando. Si así era, lo mejor sería dejarle pensar que nosotros nos movíamos a la velocidad de Bella. Dudaba que su sorpresa fuese a durar mucho tiempo cuando el aroma de Bella se volviese de repente tenue entre los árboles. Pero, si podíamos esconder el modo en que nos desplazábamos, él tendría que detenerse para poder volver a valorar la situación. Sus pensamientos ahora estaban demasiado lejos como para que yo pudiese alcanzarlos. Pero tenía una ligera idea de dónde se encontraba el grupo más grande. No obstante, no podía estar seguro al 100% de que él siguiese con ellos. Si se ponía a correr por las laderas de estos picos, tendría una buena vista de nuestros movimientos. Aún así, me enfadaba la velocidad a la que avanzábamos, o mejor dicho, a la que no avanzábamos. Emmett y Alice no hicieron ninguna alusión al tema. Los dos sabían bien que podían estar observándonos, aunque Alice no lograba ver con claridad lo que estaba haciendo James. Ahora no nos íbamos a cruzar con él, ni en un futuro inmediato. Alice solo había podido ver a los extraños en el claro porque habían decidido interactuar con nosotros. Para ella no era fácil ver a nadie a no ser que estuviese con un miembro de su familia. James permanecería prácticamente invisible hasta que decidiese acercarse a uno de nosotros. Parecía que habían pasado horas cuando por fin llegamos al extremo del claro, pero yo sabía que en realidad habían sido solo unos minutos. En cuanto nos adentramos lo suficiente en el bosque como para ser invisibles a los ojos de cualquiera, levanté a Bella y la subí sobre mi espalda. Ella lo entendió enseguida. No estaba tan en shock como yo había creído. Envolvió mi cintura con sus piernas y cerró los brazos firmemente alrededor de mi cuello. Su rostro volvía a estar pegado contra mi omóplato. Pensé que me sentiría mejor una vez que estuviese corriendo, cuando estuviésemos escapando del peligro a una velocidad razonable.
pero el ímpetu no logró disolver aquel sólido bloque de pánico que parecía aplastarme. Sabía que esto eran solo imaginaciones mías, pues estaba volando a través de los árboles tan rápido como podía moverme sin herir a Bella. Pero no me podía sacudir de encima la sensación de que aquello no serviría para nada. Incluso cuando apareció el jeep, y en menos de un segundo ya había sentado a Bella en la parte trasera, me sentía rezagado. Sujétela. Le cicé a Emmett. Se había sentado atrás con Bella, consciente de que él sería su guardaespaldas mientras yo tuviese que conducir, y estaba más que dispuesto a cumplir con su papel, incluso deseoso de hacerlo. Por una vez, Emmett reprimió su habitual predisposición a hacer gracias, lo que yo agradecí infinitamente, ya que no habría sido capaz de soportarlo. En este momento, su temperamento era irascible, y sus pensamientos estaban todos centrados en la violencia.